Que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos en el estudio de la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, el cual fue inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Este es la número 7. Este es la número 7. Este es el estudio, es la enseñanza número 7. Y yo le he puesto como tema, orad los unos por los otros. Y vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Filipenses capítulo 1 del 3 al 11, y dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, porque nos das la oportunidad y el privilegio, mi Dios, de estudiar tu palabra. De estudiar tu palabra con el único fin, con el único objetivo, Señor, de conocerte un poquito más y más a ti, mi Dios. Porque sabemos, y la Escritura nos dice, que en tu palabra está la vida eterna, y ella es la que nos da testimonio de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, dándonos entendimiento, dándonos conocimiento, Padre, la capacidad para entender tu palabra, mi Dios, y que seamos edificados por ella, Padre. Pedimos al Espíritu Santo que nos convenza, que nos abra el entendimiento y podamos conocerte aún más. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. El contexto rápido es el apóstol Pablo encarcelado en Roma, padeciendo como cristiano, como seguidor de Jesucristo, por la voluntad de Dios el Padre. En un sentido general, vamos a ver cómo alguien que está preso, que está encerrado en cuatro paredes, puede tener un estado anímico por los aires. Ese ánimo que solo Dios se le pudo haber dado al apóstol Pablo. Y ese ánimo es el que solo Dios nos puede dar a nosotros, estando en cualquiera de la situación que padezcamos. Pero hay una razón por la cual Dios nos la da, o se la da al apóstol Pablo, estudiando el contexto, y es para poder consolar a los que están atribulados, que sepan que cualquiera que sea la situación en la que Dios nos esté haciendo pasar, ya sea cárcel, enfermedad, una situación mala económica, tristeza, depresión, allí estará, está y siempre va a estar aquel que dijo en Mateo 28:20 que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo nos acompañará nuestro Señor Jesucristo. Pasemos lo que pasemos. Hasta el fin de nuestros días, si es que llegamos a morir de cualquier forma, Él estará con nosotros. Eso es fe. Eso es confiar en Jesús. Y Pablo sabía esto y se los hace saber a los creyentes en Filipos. Vean el versículo 3.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo, el apóstol Pablo, tenía un gran aprecio por sus hermanos en Cristo, un gran amor. Por eso se refiere a ellos como amados míos. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos. En Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados. A los Gálatas le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo a los romanos les dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. A los corintios les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo fue un pastor amoroso con sus ovejas. En general, no con un solo grupo. Con todos se notaba el amor que les tenía. No como algunos pastores que son bien simples, son groseros. O solo son amorosos con una parte de la congregación. Solo son amorosos con unos cuantos de su congregación. O peor, no les interesa prácticamente en nada sus ovejas. No sus ovejas, sino las que Cristo puso bajo su administración, bajo su cuidado. Vemos el amor que el apóstol Pablo les tenía a los filipenses, a los romanos, a los de Tesalónica, a todos. Tanto que da gracias por ellos. El apóstol Pablo da gracias por ellos en todas sus cartas. En todas sus cartas. Doy gracias a Dios, dice. Pablo fue muy agradecido por los buenos hermanos, incluso a los que eran difíciles. Y lo hacía con gozo. Lo hacía con gozo. Pregunta, ¿le das gracias a Dios por tus hermanos? ¿Por tu pastor? ¿Por ese hermano difícil de tratar? ¿Le das gracias a Dios? ¿Le das gracias a Dios por esos hermanos que te edifican? Doy gracias a mi Dios siempre, dice el apóstol Pablo. La gratitud siempre debe estar en nuestros corazones, no solo por nuestros hermanos, sino por todos. Sino por todo. Siempre debemos de tener un corazón agradecido a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un mandato, este es una orden. ¿Te pasa esto? Gracias Dios, gracias Señor, porque tal vez no entiendo lo que me está pasando, pero confío en ti, porque tú eres sabio, tú eres soberano y sabes lo que me conviene. Dios es omnisciente, omnipresente y sabe lo que nos conviene. Así estemos pasando cualquier cosa. ¿Te pasa lo otro? Gracias a Dios por esto otro, por esta otra situación. Solo te pido que me des sabiduría, paciencia y fuerza para soportar esta situación. Tú eres mi fortaleza y mi castillo. En ti confío. Vemos lo que un creyente debe de tener en sus corazones cuando pasamos por situaciones adversas. En este versículo dice Pablo algo real, y es que él da gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Pablo. Y es real. A veces el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria a personas que tal vez ya no nos acordábamos de orar por ellos. Yo te digo, y esto me lo digo a mí mismo, si se nos ha olvidado a alguien, si se nos ha olvidado orar por alguien que antes orábamos por él,
traigámoslos a nuestra memoria y oremos por esa persona. Oremos por esas personas. Oremos por él. Tráelo a tus oraciones de nuevo. Ya sea algún amigo, un familiar, incluso a los que están en eminencia, dice la palabra de Dios. Pregunta, ¿quién se acuerda de orar por nuestro alcalde, por nuestra vicealcaldesa? De orar por los médicos, por los policías, por nuestro presidente. Si somos cristianos, debemos de orar por ellos. Debemos de tener una lista de personas, familiares, amigos, donde todos los días oremos por ellos. Y debo decirlo también, que es una cosa real, que a veces no tenemos ánimo de orar. La carne se va a poner allí como una pared para que no oremos. Tal vez nos sentimos cansados del trabajo. Y es normal, somos humanos y nos cansamos. Pero lo anormal sería no orar. No orar, eso sería lo anormal. Acostarnos sin orar, levantarnos sin orar. Situaciones que tal vez todos los cristianos padecen. Porque yo soy uno de ellos. Y lo reconozco y necesito fuerza de parte de Dios. Porque antes me levantaba a las 5 de la mañana a orar, a leer la palabra de Dios. Y ahora no lo hago. Por eso pido a Dios que me dé fuerza siempre. Para volverlo a hacer, volver a ese amor que tenía antes de la palabra de Dios. De orar, de tener comunión con Él. A veces todos nos acostamos sin orar. Nos dormimos y nos levantamos sin orar. Y vea qué tan importante es la oración que los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué les dejó a ellos y a nosotros el Señor en la palabra? La oración del Padre Nuestro. Como un ejemplo. Como un ejemplo. No es que vayamos a estar repitiendo como loras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, eso no es lo que enseña ese ejemplo de oración que nos dejó Jesús. Lo que nos enseña es que oramos al Padre, exaltamos a nuestro Padre, oramos que se haga su voluntad en todo lugar. Pedimos por nuestras necesidades, pedimos que nos perdone nuestros pecados. Pero a veces nos olvidamos de exaltar a Dios, de exaltar al Padre, de que se haga su voluntad, de que nos perdone. Y solo pedimos por nuestras necesidades. Y si solo estamos orando por nuestras necesidades y no le damos la honra y la gloria que se merece a Dios, esa oración no es bíblica. Así no es. En nuestra oración debe de ir todo esto. Todo esto, exaltar al Padre, pedir que se haga su voluntad, pedir que nos perdone de nuestros pecados, porque a diario le fallamos, pero también en esa oración que hacemos todos los días debe de incluirse la oración por los santos, la oración por nuestros familiares, la oración por líderes, por pastores de sana doctrina, por los que están en eminencia. Así como Pablo está haciendo con los filipenses. Pablo decía: gracias, Padre. Gracias, Padre, por mis hermanos en Filipo. Y lo hace con gozo, sabiendo que está encarcelado, sabiendo que está preso. Pablo lo está haciendo con gozo, no con cara de amargado. No podemos imaginar el rostro del apóstol Pablo amargado. No lo podemos imaginar porque no es lo que enseña la Biblia. Él está gozoso de estar padeciendo.
como cristiano, como seguidor de Cristo, él no está con una cara de amargado. Él no está diciendo, uy, ¿para qué vamos a orar por estos? ¿Por qué vamos a orar por estos que ni la bala mascada le entran? ¿Por qué vamos a orar por aquellos si ves cómo andan? Ese no era el pensamiento del apóstol Pablo. Ese no era el pensamiento del apóstol Pablo. Pablo dice, gracias Dios por ellos. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo en la cárcel orando con gozo por los filipenses. Cada vez que oraba, Pablo se acordaba de ellos. Pablo se acordaba de ellos. En mi iglesia local, los martes, oramos por una lista. Creo que van más de 50 personas y se van añadiendo más. Porque la oración es un medio. La oración es una arma, así como lo es la palabra de Dios. La oración es, digamos, algo que se le está enviando a nuestro Dios para que Él tome el control, porque Él tiene el poder. Nosotros oramos a Él y Él en su voluntad decreta, hace según su voluntad y según le convenga a Él, que todo lo que se haga sea para su gloria, que sea para su gloria. Pero ¿por qué razón oraba Pablo a Dios por los filipenses? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo pide a Dios para que Dios los preserve en el camino del Evangelio. Porque sabe que este camino es duro. ¿Quién más que el apóstol Pablo para decirnos que el camino del Evangelio es duro, lleno de tribulación, aflicciones, y tal vez muchos de los filipenses, tenían pensado abandonar la fe? Yo oro, dice Pablo, porque vuestra comunión con Dios siempre esté presente en ustedes. La comunión con las tres personas de la Trinidad es indispensable en la vida del cristiano. Pablo a los Corintios le dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo se goza de que los filipenses hayan recibido el Evangelio y estén perseverando en el Evangelio. Y aún Pablo se goza de que todos ellos le ayuden a predicar el Evangelio de Jesucristo, así como lo va a decir más adelante, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo. Los filipenses estaban obedeciendo la orden de predicar el Evangelio. Imagínense, aun cuando Pablo estaba preso, la palabra no dejaba de predicarse. No dejaba de predicarse la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Así que es nuestra responsabilidad, si somos cristianos evangélicos, de predicar la buena noticia. Aún así el pastor de tu iglesia no lo haga, no salga a predicar el evangelio, que solo lo haga en la iglesia. Aún así los otros hermanos solo lleguen a sentarse a una banca, a estar escuchando, a estar llenándose de la palabra de Dios y ser uno egoísta. Así sean ellos, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, la buena noticia de salvación.
Porque ese es el mandato que tenemos nosotros. Ese es el mandato que tenemos nosotros, predicar la buena noticia de salvación. Versículo 6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de que aquel día que pasó por Filipos predicando el evangelio y muchos creyeron en el evangelio, ese día Dios comenzó en los corazones de los filipenses una obra extraordinaria, llena de gracia, llena de misericordia, llena de amor y de justicia, la cual el mismo Dios la irá perfeccionando hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Vean, tienen que entender que el estado de santificación del creyente es progresiva y termina cuando muramos en Cristo, o algunos que no verán muerte será cuando el Señor venga por su iglesia. Segunda a los Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor. La perseverancia de los santos, una doctrina fundamental, y Dios perseverándolos, preservándolos. La perseverancia de los santos y Dios preservándolos. Porque por nuestra propia fuerza, hermano, no podemos. No podemos, nadie puede, nadie, si Dios no nos ayuda a perseverar. Así podemos decir que la doctrina del humanismo es una herejía, sabiendo que el hombre no puede hacer nada ni para ganarse la salvación, ni hacer nada lejos de Dios para poder perseverar. Nada, el humano no puede nada. El humano nada puede hacer sin Dios. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué hermosas palabras las de Pablo. Qué hermosa palabra. Solo de leer este pasaje e imaginar a Pablo en una cárcel, gozoso en el Señor, hablando de sus hermanos de Filipos, nos damos cuenta de ese amor tan grande que el apóstol Pablo reflejaba. También imaginémonos cómo se ha de sentir los creyentes, los filipenses, al escuchar estas palabras tan hermosas del apóstol Pablo, inspirada por Dios. Dios nos da esa palabra por medio del apóstol Pablo. O sea que Dios es el que nos ayuda, nos da ánimo. Nos da ánimo. Hermano, a veces creo que necesitamos un poco de amor, de atención, de ánimos y de saber que estamos haciendo lo bueno delante del Señor. Pero en muchas ocasiones lo que recibimos es rechazo, críticas, maltrato y a veces de parte de los pastores. Pues ya del mundo, pues es normal que el mundo no los quiera. Pero de que venga de un hermano en Cristo, sí que es preocupante. Todos tenemos que reflejar el amor de Cristo, ya sea que estemos pasando cualquier tipo de situación adversa, cualquier prueba. Escucha esta frase: Dios me es testigo, dice. Clase de seguridad que tenía Pablo de poner a Dios de testigo, al ser supremo, al Dios todopoderoso. No cualquier cosa, sino el Rey del universo. ¿Y quién no iba a creer esto que Pablo estaba afirmando? ¿Quién no iba a creerlo? ¿Quién no iba a creerle si está poniendo a Dios de testigo?
Vean estas palabras. Se han de ver de leído frente a muchos hermanos en un lugar alto donde todos escucharan estas palabras como ahora se predica. Acordémonos que esto es una carta que le llegó a la iglesia en Filipo. Alguien la tuvo que haber leído delante, enfrente de todo una iglesia. De toda una iglesia. Y en la última parte, vamos a ver que Pablo dice, el versículo 9, y esto pido en oraciones, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo también pide al Padre en oración, gozoso, preso y con esperanza puesta en Jesucristo, que el amor de los filipenses abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. Pablo sabía que era esencial conocer a Dios. Es un fundamento. Es un fundamento. Cualquier cristiano evangélico tiene la obligación de conocer a Dios, al Dios de la Biblia, su carácter, sus atributos, las doctrinas fundamentales, cosas que en algunas iglesias se extinguieron. Les pasó como a los dinosaurios, que se extinguieron de la iglesia. Nadie predica de los atributos de Dios. Nadie predica de su carácter. Nadie predica las doctrinas fundamentales. La mayoría de pastores no predican esto. No predican. Nadie predica expositivamente. Nadie predica expositivamente para ir conociendo progresivamente a Dios. Ya ni se acuerdan de cuáles son los atributos de Dios, cuáles son las doctrinas fundamentales y cuáles no, para que, sabiendo, puedan defender su fe. A mí me pasa mucho con esto respecto a la doctrina fundamental de la Trinidad. Yo tengo mi postura, yo tengo mi convicción. Yo tengo mi convicción de defender esa doctrina porque es bíblica. Porque muchos por allí están confundiendo a la gente, presentándole a un Dios que no es bíblico. Presentándole a un hijo, a Jesucristo, que no es bíblico, que se lo han fabricado ellos. Entonces, tenemos que conocer a Dios para que podamos defender la fe, defender nuestra fe. Todos los creyentes, cristianos, evangélicos, tenemos que tener un conocimiento ordenado y poner en práctica todo ese conocimiento en el amor de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el énfasis de toda la Escritura. Ese es el énfasis de las doctrinas fundamentales. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y esa es la vida eterna, dice. Conocer al único Dios. Yo creo en un solo Dios, como dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Creo en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es el objetivo por el cual Dios nos ha llamado, conocerle a Él, conocer a Dios,
conocer a Dios. No lo vamos a conocer totalmente a Dios porque nos haríamos dioses nosotros mismos, pero sí lo que Él nos ha querido revelar de Él. Todo lo que Dios ha querido que nosotros sepamos de Él está en la Biblia. Está en la Biblia. Hay cosas que en esta vida, en esta eternidad, en este espacio, en este tiempo, no lo vamos a conocer de Dios. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, nosotros la creemos por fe. Porque la Biblia nos da una pequeña porción de eso tan inmenso que es Dios, para conocer que Dios se ha revelado en 3 personas. Hay muchas otras cosas que no vamos a saber, que nuestro Señor Jesucristo nos las va a enseñar allá cuando estemos con Él por toda la eternidad. Pero ¿cuál es el otro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de conocer a Dios? De que conozcamos las doctrinas fundamentales, su atributo y todo, para que podamos aprobar lo mejor con el fin de ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que en el día del juicio del trono blanco no nos vayamos avergonzados. Tenemos que conocer a Dios. Y el Hijo nos los ha revelado. El Hijo ha venido a dar testimonio del Padre. El Padre ha enviado al Hijo para que conozcamos al Padre. Dice la Biblia, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aún estando vivos en este cuerpo podamos examinar todo, siempre con justo juicio y estar llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Vean qué importante esto último que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Pablo le dice que conociendo a Dios nos presentemos sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Y al final dice que estemos llenos de frutos de justicia que nosotros mismos no lo vamos a dar. Nosotros mismos no lo vamos a dar, sino que Jesucristo es el que va a dar fruto en nosotros para la alabanza del Padre, para la alabanza de Dios. Nosotros no podemos dar fruto si no estamos conectados al tronco que es Jesucristo. Nadie va a poder dar fruto si no está conectado, si no tiene comunión con el Hijo de Dios. No lo vamos a hacer. Aquí no hay lugar para el hombre. Aquí no hay lugar para el hombre. Dios es el que merece toda gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Así que vengamos a Jesucristo. Les invito a poner su confianza en el Hijo de Dios. Les invito a que se arrepientan de sus pecados, crean en la obra expiatoria, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven, cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados para que puedas hallar días de refrigerio, como dice la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y Dios nos dé la oportunidad y el privilegio de seguir estudiando esta carta, de seguir aprendiendo de Él, de seguir conociendo a Dios por medio de su palabra. Bendiciones.